Buenos días, buenas tardes o buenas noches, nuevamente aquí siguiendo estos diferentes ya enseñanzas. En el día 17 hemos tenido 16 anteriores y hoy, el día 17, tenemos un pequeño resumen para seguir continuando, profundizando en este tema sobre conoce a tu enemigo número uno. Muchas de las veces que encontramos, por lo menos en el caso mío, puedo decirles, siendo militar, a nosotros nos entrenaron para ir a defender a esta nación, y cuando lo mandan a uno a defender a esta nación, realmente es terminar al otro, porque si no te van a terminar a ti. Eso es claro. Y así es la guerra cuando estamos hablando sobre la parte espiritual. Si usted no conoce bien a su enemigo, el enemigo lo va a terminar a usted, lo va a encerrar, lo va a encadenar, y luego ¿cómo se zafa? Por eso es que estamos utilizando lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica aquí en estos diferentes videos, para que tengamos ya una conciencia más abierta de lo que realmente nos está enseñando nuestra Madre Iglesia, para que así nosotros no nos vayamos a dejar coger de bobo en la calle. Muchas veces hay muchos seres humanos que quieren agarrarlo a usted y cogerlos de bobo. Y bueno, así mismo, pues, como ayer quería quedarme los 20 minutos y me extendí a los 27. Bueno, como estamos teniendo el ensayo de navideño, que luego lo vamos a estar pasando aquí por tu canal, vamos a tener ensayo hoy a las 7:30 en la iglesia, y estoy corriendo para lograr hacer este video antes de irme, porque sé que a las 10:30, 11 que llegue, hacer 3 videos antes de irme a dormir estaría a las 3 de la mañana. Con el favor de Dios, pues vamos a comenzar estas enseñanzas el día 17, en el día de hoy, y vamos a pedirle a nuestro Padre Todopoderoso, a nuestro Altísimo, que nos bendiga en este día para comenzar estas enseñanzas, y que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como le había dicho anteriormente, es de manera como resumen, y nos vamos al numeral 1870, donde nos dice, y cuando escuchen esto, no se vayan a molestar con nuestro papito Dios, pero es importante reconocer esto para que realmente podamos reconocer la gracia que Él nos está distribuyendo, para que nosotros podamos así alcanzar y llegar a estar con nuestros hermanos en el cielo y llevar a toda su familia para allá también. Usted no quiere ir solo, usted quiere llevarse lo más que usted pueda. En el numeral 1870, Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Romanos 11:32. Numeral 1871. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Es una ofensa a Dios. Se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. El pecado es 1872. El pecado es un acto contrario a la razón. Lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. En el 1873, la raíz de todos los pecados
está en el corazón del hombre. Sus especies y su gravedad se miden principalmente por su objeto. En el 1874, elegir deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre, es cometer un pecado mortal. Este destruye en nosotros la caridad, sin la cual la bienaventuranza eterna es imposible. Sin arrepentimiento, tal pecado conduce a la muerte eterna. 1875. El pecado venial constituye un desorden moral que puede ser reparado por la caridad que tal pecado deja subsistir en nosotros. Y el 1876, la reiteración de pecados, incluso veniales, engendra vicios entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Si se dieron cuenta, en este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes numerales nos dio lo que se llama como un resumen a lo que hemos estado estudiando desde un principio. Por eso nos habla en Romanos 11:32 que en la rebeldía, cuando nos encierra en la rebeldía, si usted está molesto con Dios, Dios no va a venir a usted y le va a decir, no, que yo quiero que hagas esto. No. Él nos deja a nosotros que nosotros actuemos de la forma libre que tenemos, libre albedrío, para que realmente si vamos a regresar a Dios sea de una manera genuina. Él nunca va a interponerse y podría hacerlo, podría cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento, pero sería como Él ser un Dios prepotente para que solamente hagamos nosotros lo que Él dice y ya, llegamos. No, Él nos respeta totalmente. Por eso nos dice que nos deja encerrarnos en nuestra rebeldía, para que así de esa misma manera podamos entender nosotros que sin Dios no podemos vivir. No podemos vivir. Sin el perdón de los pecados no podemos vivir. Y cuando tenemos ese dentro de nuestro ser, esa necesidad, entonces vamos caminando con el corazón contrito, con el corazón arrepentido, donde nuestro Señor, y así de esa manera pues vamos nuevamente a recuperar la gracia. Mire, es cierto que nosotros vamos y nos confesamos de miles de cosas que hemos hecho, pero realmente nosotros vamos día a día recuperando ese, como diríamos, ese estado original que existió en nosotros antes de cometer ese horror, ese pecado. Así en el 1871, el pecado es una palabra, un acto, un deseo contrarios a la ley eterna. La ley eterna desde un principio, nuestro Papa Dios el Altísimo, después de crear a Adán y Eva, les dice a ellos, pueden comer de todos los árboles, pero de ese árbol que está ahí no pueden comer. Entonces hubo una ley desde un principio para realmente nosotros darnos a entender, mire, tenemos un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Y también, como dice en esta parte del pecado, nos deja eso ahí, pero ese acto o ese deseo que nosotros hacemos, lo hacemos en contra de la ley que Él nos puso desde un principio. Por lo menos en el caso de Adán y Eva, nuestros padres, los primeros padres, en el pecado de la desobediencia. Es una ofensa a Dios, se alza contra Dios en
una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. Y cuando hablamos de la obediencia de Cristo mire, Cristo vino, caminó y dejó unas nuevas enseñanzas. No destruyó el Viejo Testamento, no lo destruyó. Simplemente vino y dejó estas nuevas enseñanzas con su vida, las dejó en la cruz, las dejó en la Eucaristía, en el vino, las dejó con sus apóstoles, nos dejó todas estas enseñanzas que para nosotros vamos a ir aprendiéndola a la medida que nosotros vamos leyendo la Biblia, leyendo el libro que el Señor nos deja como manual. Nosotros vamos ya como en 8 meses, ya en 2 años, 4 meses la vamos a leer completa aquí en este canal. La parte de inglés está como 2 meses retrasada, pero también eventualmente serían 2 años, 6 meses que la terminaríamos también en la parte de inglés. De esa misma manera nosotros vamos a ir conociendo lo que la palabra del Señor nos va a ir hablando a cada uno de nosotros. Por eso también lo exhortamos a que comparta estos videos para que hagamos conciencia. Mira, a veces, pues, tal vez la que yo diga pues no le vaya a caer bien a usted, y realmente no se trata de que le caiga bien, sino de darle los mecanismos necesarios para que no caigamos en esa ofensa a Dios. En el 1872 nos dice: el pecado es un acto contrario a la razón, lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Y eso lo estuvimos explicando porque realmente perdemos esa gracia. Y también perdemos cuando realmente pues con nuestro hermano pues pecamos o hacemos algo y realmente lo que, pues como dice el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, y se compone en la otra parte donde dice y al prójimo como a ti mismo. Entonces esa solidaridad humana, que es lo que Dios anda buscando, que yo pues con una persona que nunca en mi vida la había visto, pues Dios me lo trae y me lo pone: mire, este es tu hermano, este soy yo. Y así mismo con otras personas que nunca en mi vida le he visto, y así mismo Él los trae a nuestras vidas para que nosotros tengamos esa solidaridad, para que nosotros si podemos ayudar a esa persona, si esa persona nos puede ayudar a nosotros, para que nosotros hagamos ese complemento de eso, vivir como Dios quiere que todos los hermanos bajo un mismo Padre vivamos. En el 1873 nos dice: la raíz de todos los pecados está en el corazón del hombre. Sus especies y su gravedad se miden principalmente por su objeto. ¿Se acuerda la parte del joven rico que usamos el ejemplo? Donde él pues lo había hecho todo bien, pero el Señor le dijo: una cosa te falta. Deja todo eso y sígueme. Y entonces él no dejó eso porque en su corazón lo que realmente estaba era las riquezas de que él tenía. O sea que él no se veía sin nada de ese dinero. Y Jesucristo le estaba ofreciendo una vida eterna, lo que nos ofrece a nosotros día a día a día. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres clase media, si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si eres atleta, si no eres atleta, como mi cuñado Milvio, atleta. Y así todas las diferentes formas que tenemos de vida, Él todas esas las utiliza para que nosotros a través de ellas podamos alcanzar esa gracia. Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros no perdamos. Por eso hay que realmente alejarnos de esas cosas que nos separan de Dios y tu vida normal. Porque después de esta vida, hermano y hermana, va a tener un momento donde va a acabarse. Y entonces, ¿dónde vamos a terminar? Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar la salvación.
Entonces el 1874, elegir deliberadamente, es decir, sabiendo y queriéndolo, gravemente a la contraria de la ley divina y un fin último del hombre, es cometer un pecado mortal. Este destruye en nosotros la caridad, en la cual la bienaventuranza eterna es imposible. Arrepentimiento, tal pecado conduce a la muerte eterna. O sea, nos está hablando de que si nosotros sabemos que matar es un pecado mortal, pero mire, yo lo voy a matar porque el tipo me caía mal, pero entonces y no me voy a confesar. Entonces, ¿qué pasa? Usted se niega a esa caridad del Espíritu Santo, a esa invitación del Espíritu Santo, porque usted realmente está arraigado de que no, lo voy a hacer y estoy a conciencia y a mí no me importa. Y sigue su vida, no hay nada, y sigue, bueno, como dicen por ahí para abajo, matando a diestra y pues por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Usted mismo se está alejando de esa gracia que Dios le proporciona a usted para realmente usted alcanzar la vida eterna, pero escoge el pecado en vez de la gracia. El 1875, el pecado venial constituye un desorden moral que puede ser reparado por la caridad, que tal pecado deja subsistir en nosotros. El pecado venial, estábamos diciendo que para que sea mortal, primero teníamos que concientizarlo, llevar a hacer el plan y ejecutarlo. El pecado venial puede ser que, lo llevé en mi mente, preparé todo, pero no lo ejecuté, pero sigue siendo pecado. O sea, el Señor nos invita a cada uno de nosotros, como estaba hablando en los numerales anteriores, de que no dejemos acumular tantos pecados veniales. Mire, vaya y confiéseselo. Porque pasa que cuando usted deja acumular tanto polvo en una casa, mire, se va a llegar tanta mugre que no va a poder ni poder caminar y siempre va a estar enfermo. Y por eso nosotros vamos a buscar la manera de limpiar la casa. Y como podemos limpiar la casa es a través de el sacramento de la reconciliación. Y por último, 1876, la reiteración del pecado, incluso veniales, engendra vicios entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Los veniales es el comienzo. Y si usted hace tantos veniales, va a llegar el momento que va a ser uno capital. Y el problema que tiene el pecado venial, que usted está así como que no, está bien. Se empieza a justificar. Cuando usted se empieza a justificar, llega el momento que ni se lo va a confesar. Y cuando usted no se lo va a confesar, llega a multiplicarse. Y llega el momento que si usted dio 2 pasos, va a llegar el momento que va a dar los 3 pasos. Y luego regresarse. Es increíble que eso suceda. Mire en la cruz que estaba como dicen, el ladrón bueno. De bueno no tenía nada. Pero al ver a Jesús en esa exclamación, en ese dolor, en lo que estaba pasando y diciéndole, perdónale al Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Él miró y dijo, espérate, aquí hay algo grande. Y al mirarlo, por eso fue que defendió a Jesús contra el otro que le estaba diciendo, mire, sácanos de aquí, que estamos aquí casi para que nos lleve la pelona. Y empezó a rematar a Jesús. Y ahí en ese primer momento fue cuando ese que estaba a su derecha defiende a Jesús. Y nosotros tenemos que defender a Jesús. Y defender a Jesús día a día contra el pecado es confesarnos, mantenernos en oración, mantenernos en comunión todos los domingos sin faltar. Si puede hacerlo diario, mejor todavía. Y así vamos alcanzando esa eternidad con el Señor. Y le digo honestamente, mire, usted puede ser lo más perro o lo más perra que exista. Pero si usted hace una buena confesión y usted comulga esa unión con Jesucristo, le va a cambiar que usted no se va a reconocer en los próximos años.
y realmente va a ser para la salvación suya. Y si usted se salva, por ahí también sigue la familia entera. Bueno, hermanos y hermanas, voy a dejarles unos videitos del día 16 y el 15 para que también los vean. Aquí a mi mano, su mano izquierda, a mi derecha, voy a dejar el círculo donde se puede suscribir al canal. Y sobre todo, comparta estas enseñanzas con toda la comunidad, porque honestamente, si no conocemos a nuestro enemigo, ¿cómo vamos a combatir contra él? Que Dios los bendiga. Les habló Efraín Rodríguez Ortiz desde Yonkers, New York. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén. Y no se olvide de suscribirse y darnos un me gusta.